En los testimonios anticipados del caso Pantalla, se reveló la estructura que el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, tenía a su servicio e incluía un grupo armado. La vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, espera que la justicia le devuelva sus funciones y anunció que si toma el poder en enero, revisará la eliminación del subsidio a los combustibles y no indultará a Jorge Glass ni a Rafael Correa. La sequía también afecta al río Toachi, que empezó lentamente a llenar el embalse de la nueva hidroeléctrica, que generará 68 megavatios desde mediados de este mes. Con custodia militar fueron llevados los 23 motores de generación eléctrica a las bodegas de Progen, donde los técnicos calibrarán los motores y verificarán su estado para instalarlos el 15 de diciembre. Los Estados Unidos entregarán el próximo año 2 buques para el combate al narcotráfico como parte de un acuerdo firmado en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lazo. En el convento de San Francisco, en Quito, se fabricó la primera cerveza del país. Un sabor similar puede ser apreciado en una de las cervecerías artesanales en el centro histórico. Más de 120 bomberos y un helicóptero combaten un incendio forestal en Cerro Azul, al noroeste de Guayaquil, donde antenas de radio han dejado de operar por la amenaza del fuego. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salva de la cárcel a su hijo Hunter Biden, enjuiciado y hallado culpable por delitos como fraude fiscal federal y compra de armas. Televistazo inicia una serie sobre el modelo futbolístico y de gestión del Club Independiente del Valle, que se apresta a jugar la final con Liga de Quito. Buenas noches, amigos. Lunes 2 de diciembre. Comenzamos con el desarrollo de la información aquí en Televistazo Estelar. Wilman Terán tenía un grupo armado a su servicio, hackers y una estructura para hacer seguimientos y labrar su camino político hacia la presidencia de la República. Eso dijo su ex asesor, Santiago Cifuentes, uno de los 4 integrantes del círculo de confianza que decidió hablar. Jacqueline Rodas informa en vivo desde la Corte Nacional los detalles de estas revelaciones. Jackie, adelante. Juan Carlos, ya son cerca de 10 horas de testimonios. En este momento ya interviene el cuarto y último ex colaborador de Wilman Terán, quien fue su asesor, Fabricio Herrera. Antes estuvo Santiago Cifuentes, otro ex asesor. Los dos coincidieron en relatar que fue de temor y hasta pánico los meses que trabajaron junto con Wilman Terán en la presidencia del Consejo de la Judicatura, que Wilman Terán tenía un grupo armado que hacía seguimientos incluso a ellos y que incluso Cifuentes pudo conocer este grupo armado en una ocasión cuando Terán atendía una sesión del Pleno de la Judicatura desde Santo Domingo de los Áchilas. Cifuentes contó que los llevó en la noche a una piladora de cacao y llamó a 20 personas que salieron y les dijo que saquen los juguetes y ellos mostraron armas de grueso calibre. También Cifuentes solicitó al juez que le permita sacar una pizarra para dibujar el esquema que él pudo ver que Wilman Terán implantó en el Consejo de la Judicatura, un esquema que tenía una estructura interna y una estructura externa. En la estructura externa ellos ubican a Diamante o asesor 1, a la jueza Anabel Torres, quien dijeron que era la metapresidenta o la presidenta en las sombras, la verdadera presidenta del Consejo de la Judicatura, actualmente prófuga. También un grupo que eran los Ángeles Negros, encargados de la política y la campaña porque él quería ser presidente de la República. El Ejército Invisible, compuesto por hackers que eran los encargados de filtrar la información de la Fiscalía y la Policía. Ángeles Blancos, que eran las ONGs que lo apoyaban en las movilizaciones y en las concentraciones políticas que él hacía tanto en Quito como en las provincias, y lo que llamó Wilman Terán la Legión Rural, que eran los integrantes de las juntas parroquiales que trabajaron para él anteriormente. Luego hablaron de una estructura interna que en cambio estaba conformada por lo que Wilman Terán llamó el cerebro. El cerebro estaba conformado por sus más cercanos colaboradores que sí eran funcionarios del Consejo de la Judicatura, entre ellos los procesados presos que hoy están rindiendo su testimonio en este proceso penal del caso Pantalla. Han dicho también los ex asesores de Terán
que esta estructura, esta forma de pensar y de organizar de Wilman Terán, él les decía que tiene que ver con el grupo subversivo colombiano al que él perteneció en su juventud. Escuchemos ahora un extracto de lo que fue el testimonio en cambio del primer testigo. Él fue el coordinador de despacho de Wilman Terán, que habla de este grupo Troll Center o el ejército invisible del que hablaron hoy. El doctor Wilman Terán adeudaba $30,000 por el ejército invisible. Era un troll center en el cual realizaban, entre otras cosas, audios falsos, videos falsos, chats falsos, trataban de crear supuestas conversaciones sobre actores políticos, asambleístas, fiscales generales o trataban de subir la popularidad de Wilman Terán en las redes sociales. Los asesores de Terán dicen que él manejaba dinero que probablemente venía de financiamiento ilegal. Han hablado también de los jueces de la Corte Nacional que visitaban a Wilman Terán cuando él era presidente del Consejo de la Judicatura y muchos nombres más y muchas revelaciones más que siguen dándose a esta hora aquí en la Corte Nacional. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, está a la espera de que la justicia le devuelva sus funciones al aceptar la acción de protección que presentó para levantar la suspensión que le impuso el Ministerio del Trabajo. Mientras tanto, adelanta qué acciones tomará y cuáles no de llegar a reemplazar a Daniel Noboa entre enero y febrero del próximo año. Luisa María Heredia con el resumen de la entrevista que sostuvo en Contacto Directo. Para que me puedan inculpar. Verónica Abad no ha descartado ser presidenta. Tiene puestas sus esperanzas en la jueza Nubia Vera, quien el próximo 9 de diciembre deberá decidir si le concede o no la acción de protección que presentó para que le restituyan sus funciones, es decir, para echar abajo el sumario administrativo que la suspendió de su cargo de vicepresidenta por 150 días. Espero firmemente de que la jueza no esté siendo presionada, de que la jueza tenga la suficiente coraje de poder actuar en derecho y con la verdad. De resultar así, advierte que durante el mes de encargo del 5 de enero al 5 de febrero, cuando Daniel Noboa tome licencia para hacer campaña por la reelección, revisará algunas decisiones tomadas por su compañero de fórmula, como la eliminación del subsidio a los combustibles y el aumento del IVA. Si el pueblo ecuatoriano me dice que los 3 puntos del IVA nos ha solucionado la vida, pues creería que está justo pagar esa cantidad de impuestos. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Por lo tanto, por supuesto que lo voy a revisar. Niega que indultar a Jorge Glass y Rafael Correa esté entre su lista de quehaceres. Jamás he dicho eso y no lo voy a hacer. No me vuelvan a hablar del tema porque no es cierto. Lo que sí consta entre las primeras medidas que adoptará es el cambio de gabinete. Hablemos de la ministra de Trabajo, ¿no es cierto? Hablemos de una canciller. Hablemos de las personas que han estado siempre rondeándome para que yo pueda caer. La vicepresidenta defendió a su hijo, Sebastián Barreiro, llamado a juicio por el caso Nini. Asevera que no tiene cuentas en paraísos fiscales por $7,2 millones, como ha denunciado el propio presidente. Hace 2 meses atrás sale esa información de la nada. No existen ni siquiera los nombres de las entidades financieras de las cuales nos acusan. Acotó que espera que la Fiscalía actúe sobre este tema, ya que su defensa presentó una denuncia para que se investiguen esas acusaciones, pero no ha sido atendida. Electricidad. El lío es generarla. El gobierno espera que una de las nuevas turbinas de la hidroeléctrica Toachi Pilatón empiece a funcionar en este mes, pero su operatividad va a depender de que el embalse de esa hidroeléctrica se llene, porque el río Toachi también sufre las consecuencias de la sequía en el país. El informe con Francisco Garcés. La hidroeléctrica Toachi Pilatón estuvo parada desde el año 2017. El gobierno de Guillermo Lasso la quiso recuperar y firmó un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y este gobierno llegó a un acuerdo con la constructora rusa y fijó un calendario para que empiece a funcionar.
Pero como en las otras hidroeléctricas, necesita del agua del río Toachi. Y el problema en ese río es que también está afectado por la sequía y entrega una quinta parte de su caudal normal. El gobierno cuenta con que el embalse crezca a su punto máximo, 970 metros sobre el nivel del mar, la segunda quincena de diciembre, para que uno de sus generadores empiece a funcionar y produzca 68 megavatios. No hemos podido nosotros tener los que nosotros habíamos estimado en lo que es el recurso hídrico. Esperamos que a partir de mediados de diciembre las condiciones hídricas mejoren. El viernes los técnicos probaron la turbina, pero también la represa del río Toachi está a prueba. Para verificar que no tenga problemas, el agua debe llenarla completamente. La norma técnica obliga a que cada día el nivel del agua suba 1 metro, pero a partir de hoy los técnicos están acelerando ese ritmo a 2 metros diarios. Que esta central hidroeléctrica empiece a generar energía también depende del agua. Este embalse debe crecer aún 20 metros para llegar a la cota mínima. Mientras el agua sube, los técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército verifican que la estructura permanezca intacta, así como los taludes del río. Cada vez que sube el embalse puede haber filtraciones, nosotros entraríamos a hacer las inyecciones de impermeabilización que normalmente pasa en este tipo de infraestructuras, igual todas las obras que son parte del circuito hidroeléctrico. En su planificación, el gobierno ha previsto que la central entre en funcionamiento paulatinamente. Su primera turbina en este mes, la segunda en enero y la tercera en febrero. Cuando se complete, generará 204 megavatios, aunque para ello será necesario que el río aumente su caudal. Esa es la expectativa que tienen actualmente los técnicos. Y 23 generadores termoeléctricos ya arribaron al terminal portuario de Guayaquil. Las unidades fueron desembarcadas y con custodia militar trasladadas hasta un taller de la compañía proveedora, que asegura que el 15 de diciembre empezarán a instalar los equipos que producirán 100 megavatios. Sin embargo, no han determinado la fecha para entregar energía comercial al país. Diego Cuenca también explica qué pasa con otros 20 generadores que deben instalarse en la termoeléctrica Quevedo en Los Ríos. I'm extremely proud of my son, Hunter. Joe Biden encendió aún más la polémica en torno a los juicios contra su hijo Hunter. Una facción terrorista vinculada al grupo Al-Qaeda en Siria se fortalece y controla 2 importantes provincias del norte de ese país. Idlib y Alepo han caído ante la presencia de grupos rebeldes y enfrentan bombardeos del régimen de Bashar al-Assad, agravando así la situación luego de 13 años de guerra civil. Informa Pedro Jiménez. Milicianos del grupo Hayat Tahrir al-Sham celebran la toma de una localidad de 15.000 habitantes en la provincia de Idlib. El grupo yihadista, antes conocido como Al-Nusra, es la rama de Al-Qaeda en Siria y ahora aparece fortalecida en su arremetida contra el gobierno de Bashar al-Assad, al que los ejércitos rebeldes combaten desde hace 13 años, cuando estalló la primavera árabe, que derrotó a la mayoría de las dictaduras de Medio Oriente. Además de Idlib, los insurgentes han tomado Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria. Esta es la ofensiva más fuerte desde que las tropas rusas que apoyan al régimen sirio retomaron la provincia en 2016. Y como en esa ocasión, la aviación de Rusia también participa en esta contraofensiva. Esta nueva fase de la guerra se desencadenó a mediados de la semana pasada. Deja hasta ahora 446 muertos, según datos del Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres. 11 solo en los ataques de la mañana de este lunes. Y según la Brigada de Rescate Cascos Blancos, entre esas víctimas hay 5 niños. La acción de grupos rebeldes en Siria reaviva los temores de una extensión del conflicto en Medio Oriente, pues involucra a otros ejércitos. No solo Rusia apoya al régimen sirio, también Irán, que por su parte acusa a Israel y a Estados Unidos de respaldar la acción de los insurgentes contra Bashar al-Assad, que tras todo este tiempo aún controla el 70% del territorio de Siria. Y retomamos la información sobre los 23 generadores termoeléctricos que ya arribaron ayer al terminal portuario de Guayaquil. Las unidades fueron desembarcadas y luego trasladadas hasta una bodega, hasta un taller. Y se espera que el 15 de diciembre empiecen a instalar ya estos equipos que van a producir 100 megavatios. Veamos el siguiente reportaje. Ese domingo empezaron a desembarcar 23 motores de generación eléctrica que arribaron a Guayaquil en un buque que navegó desde Estados Unidos.
Cada unidad, que pesa 60 toneladas, fue colocada en tráilers. Luego salieron de la terminal portuaria con custodia militar hasta las bodegas de la compañía Progen, que provee esos equipos. En ese sitio los técnicos calibrarán los motores y verificarán que llegaron en buen estado. En el transcurso de esta semana irán saliendo de 2 en 2 hasta la central termoeléctrica Salitral, que está en el oeste de Guayaquil. Según Progen, la instalación de esos generadores iniciará el 15 de diciembre y espera que en la tercera semana de ese mes empiecen las primeras pruebas, y aún no confirman la fecha para entregar energía comercial al país. Con una logística muy bien, pero muy compleja, se están trasladando hacia Salitral de a poquito, tienen que ser de a poquito. Entiendan algo, tenemos un problema de capacidad también de puentes limitada. Nosotros no podemos montar en las vías todo este equipamiento que pesa muchísimo. Lo que ya está listo son las plataformas donde colocarán los motores. Una obra civil que tiene un avance del 92%, pues falta que culminen la sala de control y los 3 tanques para almacenar 300.000 galones de diésel. Está previsto que en los próximos días arriben otros 6 generadores para completar los 29, que juntos entregarán hasta 100 megavatios para el Sistema Nacional de Electricidad, a pesar de que el 30 de noviembre venció el plazo para que esos equipos entren en funcionamiento. Mientras en la termoeléctrica Quevedo 2, en la provincia de Los Ríos, la obra civil tiene un avance del 90%, pero los 20 generadores que deben instalarse en esa central siguen almacenados en Tampa, Florida, en Estados Unidos. Progen en un comunicado anunció que aún no los van a enviar, porque la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, no ha pagado el 70% del anticipo que corresponde a ese proyecto. Esa entidad no se ha pronunciado al respecto. Nuestras mejores proyecciones están para comenzar a producir energía ahorita en diciembre, de preferencia antes de que empiece enero, en el mejor de los casos. Pero lo que yo sí les quiero dar como mensaje es que no caigamos en desesperación, porque como ya lo he mencionado, no toda obra es perfecta, podemos tener algún tipo de retraso. Las unidades generarán 50 megavatios y debieron estar funcionando el 5 de noviembre. Progen además señaló que CELEC debe emitir un informe de inspección y aprobación de la supervisión técnica para que la compañía estadounidense pueda despachar los generadores de ambos proyectos que están retrasados. Hasta el miércoles de esta semana habrá promociones por el Cyber Monday. 25 empresas de alimentos, electrodomésticos, ropa y otros productos ofrecen descuentos de hasta el 80%. Adriana Bermeo informa que también se pueden aprovechar ofertas de multinacionales mediante Internet. Los días de ofertas y promociones continúan este lunes, pero se trasladan únicamente a las plataformas digitales con el Cyber Monday. La Cámara de Comercio de Guayaquil habilitó la página web cybermonday.es, en la que 25 empresas grandes y medianas ofrecen sus productos con descuentos entre el 10 y el 80%. En la lista están supermercados, farmacias, tiendas de electrodomésticos, tecnología, muebles, ropa, calzado y maquillaje. Hay otros beneficios: entregas a domicilio gratis, pagos diferidos de hasta 12 meses sin intereses y entre 2 y 6 meses de gracia. En esta página las promociones se mantendrán hasta el 4 de diciembre. Lo que venimos viendo en las estadísticas es que cada vez también empieza a incrementar el número de personas que compran de otras ciudades del país, ya no solamente de Guayaquil, que es donde nació, sino que también cada vez más en Quito, en Cuenca, en Manta y en otras ciudades. Al final es un portal online que se puede comprar desde cualquier parte del Ecuador. Las empresas también participan en el Cyber Monday de forma independiente. Las aerolíneas tienen descuentos de hasta el 50% para vuelos en el 2025. Se ofrecen mayores beneficios para viajes entre septiembre y noviembre del próximo año. Las multinacionales llaman la atención de los ecuatorianos. Amazon, por ejemplo, tiene ofertas en sus categorías. En cada producto se detalla el ahorro si se compra hoy. Los envíos tardan hasta más de un mes en llegar por la alta demanda de pedidos. Según datos de la Cámara de Comercio Electrónico, las compras por Internet representan el 20% de lo vendido en estos días de descuentos. Quito, sin luz, pero de farra.
Famoso sigue recorriendo las joyas arquitectónicas de Quito en homenaje a sus 490 años de fundación. Hoy hablaremos de la Basílica del Voto Nacional, ubicada en el centro histórico. Entre sus muros están los imponentes y coloridos vitrales que, junto a su estilo neogótico, se convierten en una obra de arte. Alejandra Proaño visitó el santuario. Los vitrales son una de las joyas más admiradas de la basílica. Son 128 piezas que narran paisajes bíblicos con motivos catequísticos, personajes eclesiásticos y que proyectan una luz de alegría y fe. Por ejemplo, en uno de los vitrales encontramos la Última Cena, en otro vitral vamos a encontrar ese pasaje del Evangelio que dice: dejen que los niños vengan a mí. La gente que entonces no tenía la posibilidad de aprender a leer y a escribir, bastaba mirar una imagen de estas y podía entender el mensaje. En los 3 rosetones que posee la Basílica Nacional se ve representado el tricolor nacional. También la flora del país, que está representada en la orquídea. Además de 31 rosetas que tienen forma de trébol y de la estrella de David. El restaurador del Instituto de Patrimonio cuenta que su trabajo es un acto de amor y respeto y trabaja para mantener la esencia original. Que visiten los lugares que tenemos con una gran historia, un gran legado histórico. Existen varios poemas del padre Matobelle, mentalizador y constructor de la Basílica del Voto Nacional, a la Virgen María. Él decía que en el corazón de cada hijo se encuentra la madre. Por eso, convierten su poema en arquitectura. Desde el corazón de la basílica se ve la Virgen del Panecillo. La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley de alivio financiero por la crisis energética. La mesa incluyó la condonación de los créditos de hasta $10,000 con la banca cerrada de 1999. Patricio Díaz informa que 250,000 personas podrían beneficiarse. El informe de la ley de alivio financiero está listo para el segundo y definitivo debate. La comisión lo aprobó con el respaldo incluso del correísmo. El documento, entre los cambios que propone, incluye condonar las deudas de hasta $10,000 y los intereses a aquellos que deben hasta $50,000 de la banca cerrada en 1999. Según la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, durante casi 17 años no hubo regulación para los pagos y por eso las deudas se incrementaron. Aproximadamente, no es información oficial que me hayan enviado, pero sí verbal, más o menos va a beneficiar a cerca de 250,000 personas, deudores con la banca cerrada que perciben, que tienen deudas que iniciaron con $50,000. Los deudores tendrán 180 días para solicitar el beneficio. La comisión incorporó también el pedido del Contralor para hacer una nueva remisión de intereses, multas y recargos para aquellos que deben a ese organismo por sanciones administrativas. En el primer proceso de remisión que se realizó hasta agosto, se recaudaron $16 millones. La presidenta de la Asamblea deberá convocar al Pleno hasta el 7 de diciembre, cuando se cumple el plazo de 30 días, al ser una ley económica urgente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, salva de la cárcel a su hijo, Hunter Biden, enjuiciado y hallado culpable por varios delitos, haciendo uso de una antigua facultad presidencial. Biden le concedió el indulto cuando falta poco más de un mes para que deje el cargo, una decisión que ya genera cuestionamientos. I'm extremely proud of my son, Hunter. Joe Biden encendió aún más la polémica en torno a los juicios contra su hijo Hunter Biden al anunciar que le concede el indulto presidencial, una facultad de los mandatarios estadounidenses desde 1787 y que ha sido usada por todos los presidentes, incluso en casos de personas cercanas al entorno familiar, como cuando Bill Clinton indultó a un medio hermano por un delito de drogas, o Donald Trump al suegro de su hija Ivanka, condenado por evasión de impuestos. En este caso, Hunter Biden se declaró culpable de 9 delitos de fraude fiscal federal, por los que enfrente en tiempos de Barack Obama, un caso por el que luego los republicanos
intentaron llevar a juicio político a Joe Biden. Pero no es el indulto por sí solo el que ha causado rechazo, sino el hecho de que en repetidas ocasiones Joe Biden dijo que no iba a interferir en la justicia y que en septiembre la Casa Blanca emitió un comunicado indicando que Biden no le concedería el perdón presidencial a su hijo. Ahora Biden ha dicho que la política ha infectado este proceso y la ha llevado a un error judicial, que ha visto a su hijo siendo procesado en forma selectiva e injusta. La intervención de Biden en este caso le ha costado críticas de opositores como Donald Trump, quien ha dicho que este indulto es un abuso y un fracaso del sistema, pero también cuestionamientos en el Partido Demócrata por haber roto su palabra y el principio que defendió durante su presidencia de que nadie está por encima de la ley. 16 millones de personas en 7 estados siguen en alerta por la tormenta invernal en el noroeste de Estados Unidos. El fenómeno climático denominado efecto lago provoca caos en carreteras, pueblos y ciudades con acumulaciones de nieve de hasta 2 metros. El invierno llega con fuerza al noreste de Estados Unidos con una poderosa nevada que causa estragos en al menos 7 estados, incluidos Nueva York, Pensilvania, Ohio, Michigan e Illinois. Un temporal que llevó caos a las carreteras durante el fin de semana, mientras millones de personas conducían de regreso a casa luego del feriado de Acción de Gracias. El estado de Nueva York ha sido el epicentro, donde las acumulaciones de nieve superan los 2 metros en algunas áreas, por lo que la gobernadora Kathy Hochul declaró emergencia en 11 condados, con equipos de rescate y maquinaria pesada para despejar las autopistas. En el estado de Pensilvania el domingo cayeron más de 60 centímetros de nieve y en zonas rurales de Michigan se esperan hasta 90 centímetros de nieve esta noche. Los residentes se apresuran a despejar espacios antes de que llegue la nueva nevada y queden bloqueadas las puertas de sus casas. Este clima extremo con temperaturas bajo cero se debe a un fenómeno denominado efecto lago, que se produce cuando el aire frío llega desde Canadá y se desplaza sobre las aguas cálidas de los grandes lagos, una combinación que provoca estas grandes nevadas. En Grecia, la tormenta Bora deja 3 muertos en las islas de Rodas, Lemnos y costas de Tesalónica. Las lluvias inundaron casas, comercios y carreteras. Además, arrastró autos y escombros. Los servicios de bomberos recibieron decenas de llamadas solicitando evaluaciones y evacuaciones. Un conductor que intentaba esquivar las rocas que caían en una zona montañosa cayó en una zanja y murió de hipotermia en su vehículo. Otros 2 hombres de 57 y 70 años fallecieron el sábado en la isla de Lemnos. El uno se resbaló y se golpeó en la cabeza y el otro intentando huir de ríos de fango. Y los venezolanos salieron a las calles en distintas ciudades del país para exigir la liberación de los presos políticos, con camisetas blancas y las manos pintadas de rojo, simbolizando la represión. Los familiares de los detenidos y activistas pidieron por la excarcelación de 1.900 personas, entre ellas menores de edad, capturados por el régimen durante la ola represiva tras las elecciones del 28 de julio. En Caracas, la protesta incluyó el encendido de un centenar de velas y lanzamiento de globos al grito de libertad. La policía de Georgia, país del Cáucaso, continúa arrestando a manifestantes en varias ciudades que protestan contra la suspensión de las negociaciones por parte del gobierno para unirse a la Unión Europea en 2030. Las movilizaciones entraron en su 4º día consecutivo con 220 detenidos. La mayor protesta ocurre frente al Parlamento en Tbilisi, donde incendiaron contenedores y lanzan fuegos artificiales contra la policía, que a su vez responde usando cañones de agua y gases lacrimógenos. La jornada de ayer dejó 50 heridos entre manifestantes y policías. 44 de ellos fueron hospitalizados. 56 muertos y decenas de heridos tras una batalla campal entre los hinchas de 2 clubes de fútbol en Guinea-Conakry, país de África Occidental. La violencia se desató por una decisión del árbitro que molestó a los aficionados. Videos que circulan en redes sociales muestran los enfrentamientos y el caos en las calles de la ciudad de Serekore, en el sudeste de Guinea,
luego de un partido de fútbol. Según la prensa local, los disturbios se originaron por una decisión del árbitro que provocó rechazo entre los asistentes del encuentro, entre el equipo local, Sere Coré, y el visitante La B, que arrojaron piedras y se metieron en la cancha. La policía usó gases lacrimógenos contra ellos, lo que provocó una estampida de espectadores que trataban de salir del estadio. La gente se empujaba y muchos quedaron aplastados en el piso. Se habla de 56 muertos, según un comunicado emitido por el gobierno. También saquearon una comisaría local y la incendiaron. El encuentro deportivo fue dedicado al jefe de la Junta Militar de Guinea, el general Mamadi Doumbouya, llegado al poder tras un golpe de Estado en septiembre de 2021 y que después se invistió como presidente. La Policía Nacional anunció un nuevo proceso de reclutamiento exclusivo para bachilleres. Uno de los requisitos es no tener antecedentes penales. Este y otros servicios los detallamos a continuación en el siguiente informe. Para ingresar a las Islas Galápagos desde este mes, todos los turistas deben llenar una declaración juramentada de mercancía con 48 horas de anticipación, si no se le negará el acceso. El proceso es gratuito y se puede realizar en la página declaración.apgalapagos.gov.es. Este documento permite a la Agencia de Regulación, Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos evitar que ingresen productos que contaminen las islas. La Policía Nacional anunció un nuevo proceso de reclutamiento exclusivo para bachilleres. Son 210 cupos para el primer trimestre de 2025. Entre los requisitos están no tener antecedentes penales, no estar afiliado a un partido político y no poseer tatuajes ni expansores en lugares visibles del cuerpo. El proceso incluye pruebas físicas, psicológicas y médicas. Los interesados podrán inscribirse del 9 al 14 de diciembre en la página www.policia.gov.es. El cronograma para postular depende del último dígito de la cédula del aspirante. La Fuerza Aérea Ecuatoriana inició el proceso de inscripción a aspirantes a oficiales especialistas y a soldados especialistas en medicina y finanzas. Los interesados deben completar la inscripción en el portal reclutamiento.fae.mil.es. Estará abierto hasta el 15 de diciembre. Y vamos a ver ahora cuál será el estado del tiempo para este martes 3 de diciembre. En la Amazonía se espera una temperatura de entre 32 y 22 grados centígrados con una radiación ultravioleta de 8 y 11. Es decir, muy alta. Ahora, ¿qué pasa en la sierra? Una temperatura entre 23 grados y 6 grados. También vamos a revisarlo ahora con un índice máximo de radiación justamente de nivel 10. Esto significa muy alto. Reitero, para la sierra la máxima de 23 y la mínima de 6 y un nivel de radiación ultravioleta hasta 10, que es de muy alto. Con la región costa habrá una temperatura entre 34 y 23 grados y un pronóstico de radiación de 5 y 8, es decir, moderado y muy alto. Además, el INAME advierte que en las áreas con niveles de radiación ultravioleta muy altos se debe evitar la exposición prolongada al sol entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, con más de 92,000 socios y 12 agencias, fue declarada en liquidación forzosa por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Fabián Villa informa que esto sucede tras una auditoría interna que reveló graves irregularidades, como por ejemplo una solvencia financiera inferior al 50%. Cerca del mediodía de este lunes, Freddy Monge, superintendente de Economía Popular y Solidaria, llegó hasta el edificio matriz de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato, en el sur de la ciudad, para cerrar sus puertas y declararla en liquidación forzada. Esto luego de un mes de auditoría interna en la que se evidenció la incurrencia de 3 causales: incumplimiento sustancial del programa de supervisión interna implementada por la cooperativa desde el 2022 hasta el 2024, no pago de cualquiera de sus obligaciones, especialmente a sus depositantes, nivel de solvencia financiera inferior al 50%. La cooperativa fue fundada en 1984. Actualmente cuenta con 12 agencias en las provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Bolívar, Guayas y Pastaza.
con un total de 92,000 clientes. Desde octubre del año pasado, un grupo de ahorristas advirtió anomalías en la entidad. Cuando les impusieron varias restricciones para retirar su dinero, se desactivaron las tarjetas de débito y en las agencias solo se permitió la entrega de $100 por socio al día. Además, solo se otorgaban 120 turnos de lunes a viernes y 60 los sábados. Tras el anuncio de esta mañana, unos 30 usuarios se presentaron en la matriz de la cooperativa para conocer qué ocurría con su dinero. Sí, tengo la póliza aquí. Ahí se reunieron con José Miguel Acuña, quien fue nombrado liquidador y será el encargado de cancelar los activos existentes. Para esta devolución de dinero será oportunamente comunicado por la COSEDE, para lo cual se dispone un plazo de 3 años, pudiendo ser prorrogado hasta por 2 años más. Los empleados de la cooperativa entrarán en proceso de liquidación, mientras que los deudores deberán continuar cancelando sus créditos. Posteriormente se iniciará la venta de sus bienes para recuperar el dinero y saldar las deudas con todos los socios. Y sobre este tema, la Corporación del Seguro de Depósitos se encargará de la devolución de los ahorros a los socios de la cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato. La institución va a comunicar las fechas y también los bancos a los que se deben acercar los beneficiarios para recibir ese dinero, como lo informa Diana Bermeo. El dinero que tienen los socios en la cooperativa de la Cámara de Comercio de Ambato está protegido. Tras su liquidación forzosa, la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE será la encargada de devolver la plata a los cuentaahorristas. Antes de que esto ocurra, el liquidador nombrado por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria deberá entregar una base de datos de los beneficiarios del seguro. Está previsto que este proceso tome 2 semanas. Una vez que la COSEDE reciba esa lista, tiene un mes para disponer la devolución del dinero, pero lo ha hecho hasta en 4 días. Los ahorros se entregarán en efectivo, hasta $32,000 por cada cliente. El único requisito es la cédula de identidad y una copia. Con esto se cubrirá al 99% de socios. El 1% que tiene más de $32,000 recibirá el monto máximo del seguro. El saldo lo pagará el liquidador. Ese proceso tomará más tiempo, hasta que los bienes se vendan y se cobre la cartera vencida. Todas las instituciones financieras legales cuentan con el seguro de depósitos. Se pueden consultar los montos máximos de cobertura en la página web cosede.gov.es. Conoce tu monto de cobertura. Desde el 2013, la COSEDE ha devuelto $125 millones a 550,000 socios de 234 instituciones financieras. Así ha cubierto el 98% del dinero de las cooperativas que han desaparecido. En total, 525 desde el 2015. El seguro de depósitos es gratuito para los cuentaahorristas. Se financia con aportes que hacen las instituciones financieras vigiladas por la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. Mal con la esposa, peor con la otra. Es una comedia que se estrenará en el Teatro San Gabriel en Quito, mientras en Guayaquil se inauguró una exposición de la artista Irina García en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el MAC. Estefanía Arias con la agenda cultural para este inicio de semana. Una comedia de enredos sobre un hombre que en plena celebración de las fiestas de Quito se enfrenta al difícil reto de equilibrar su matrimonio con una relación secreta sin que su vida se venga abajo. Este precioso patrimonio nacional. Mal con la esposa, peor con la otra. Se presentará en el Teatro San Gabriel en la capital, con la dirección de Freddy Zamora y las actuaciones de Jaime Espinosa, Nubia Ginette y Armando Rivas. La función será el miércoles 4 a las 20:30. Impresiones botánicas y composiciones con plantas, donde la naturaleza es el agente del proceso creativo. Susurros, el lenguaje del viento, es la exposición de la artista Irina García, que se inauguró en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC en Guayaquil, curada por Ana María Garzón. La muestra gratuita estará abierta hasta el 9 de febrero de 2025, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Pasacalles, Albazo y el San Juanito son algunos de los géneros musicales que se interpretarán en este concierto de música ecuatoriana. El grupo Yavirac ofrecerá un show especial como parte de la programación cultural de las fiestas de Quito en el Teatro Variedades en la capital. Oh, reina de los mares,
El espectáculo será el jueves 5 a las 19 horas. De conchas y corales, de nácar, Guayaquil soporta un incendio forestal que consume 39 hectáreas de vegetación del Cerro Azul en el noroeste de la ciudad. 120 bomberos llevan aproximadamente 9 horas atendiendo la emergencia que todavía no ha sido controlada. Diego Cuenca informa que el siniestro ocurre en medio de las altas temperaturas que soportará Guayaquil hasta el miércoles de esta semana. La emergencia ocurrió a las 10:30 de la mañana de ese lunes, cuando una enorme columna de humo cubría gran parte del noroeste de Guayaquil. Era un incendio forestal que consumía 39 hectáreas de vegetación de Cerro Azul, que está en el kilómetro 33 de la vía perimetral y cerca de ciudadelas como Los Ceibos, Las Cumbres y otras. 120 bomberos se desplegaron en el sitio con la ayuda de 26 vehículos de emergencias, entre ellos ambulancias, tanqueros y camiones cisternas. Las condiciones climáticas no favorecieron a los trabajos para extinguir el fuego, pues la temperatura alcanzó los 36 grados centígrados y los vientos ocasionaron que las llamas se acerquen hacia la punta del cerro, donde están antenas radiales. Se han quemado unos cables que alimentan de datos, internet y corriente a ciertos sectores de la vía de la costa y sectores de aquí donde está el incendio. La Corporación Nacional de Electricidad CENEL, en su cuenta de X, anunció que por prevención desconectó las líneas eléctricas que abastecen de energía a esas infraestructuras de comunicación. Esa medida afectó la señal y transmisión de varios medios de comunicación radiales. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se sumó a los trabajos y echó 12.000 litros de agua en 12 descargas. Los ministros de Ambiente, Transporte y de la Secretaría de Gestión de Riesgos instalaron un puesto de mando unificado para monitorear el siniestro junto al jefe de Cuerpos de Bomberos de Guayaquil y otras entidades municipales. Las investigaciones preliminares indican que el incendio fue causado por un cortocircuito en los cables de energía que alimentan las antenas repetidoras en Cerro Azul, según un comunicado de la Secretaría de Gestión de Riesgos. El fuego aún no ha sido controlado por los brigadistas, que ya llevan 9 horas atendiendo el siniestro. Los racionamientos de agua potable en Quito abrieron tensiones entre el gobierno y el alcalde Pavel Muñoz. El Ministerio de Ambiente, por su parte, investiga la real situación en la capital y Muñoz, de su lado, decidió suspender la serenata por fiestas de Quito, tradicionalmente que se ofrece al presidente de la República. Patricio Díaz, con más detalles de esta polémica. La tensión entre el gobierno y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se ha agudizado. El distanciamiento se hizo visible en cuanto Muñoz acusó de improvisación a las autoridades por los apagones y advirtió que ante la sequía no esperarán a tener racionamientos de agua de 14 horas para tomar medidas. Aunque luego tuvo que anunciar cortes de agua de 12 horas en 95 barrios del sur de la capital. Casi de inmediato el gobierno mostró sus dudas. El Ministerio de Ambiente anunció en un comunicado que inspeccionaría los embalses que proveen agua potable a Quito, a fin de verificar el descenso de los niveles de agua y evaluar la veracidad de las proyecciones de racionamientos presentadas. Y lo hicieron. En el ministerio revisan la información técnica para emitir el informe. El alcalde luego cuestionó al Ejecutivo, aludiendo a la autonomía de los municipios. Yo no le voy a permitir al gobierno nacional que quiera aquí hacer una suerte de monitoreo de cómo nosotros estamos tomando medidas preventivas. Si quieren hacer lo que ellos hagan con sus propias crisis. Sin embargo, en otras intervenciones, Muñoz se mostró abierto a que se hagan las inspecciones. En el Consejo Metropolitano hay dudas y las comparten con el gobierno. Les inquieta que los racionamientos se tomen en una pre-campaña electoral, en la que el Ejecutivo y el correísmo pugnan por ganar votos. Parece que responde a temas políticos, un interés para provocar o generar más un caos en la ciudad capital. Los concejales coidarios del alcalde niegan aquello, insisten en que las razones son técnicas. No, definitivamente no. Esto responde a una realidad que tenemos en la ciudad, que son las fuentes hídricas, pero no tiene nada que ver con ninguna parte política. Este diferendo se vuelve inquietante porque el presidente y el alcalde tendrían que verse en la tradicional serenata quiteña. Inicialmente se suspendió desde el municipio. El gobierno a su vez publicó un comunicado anunciando que el 6 de diciembre no habrían cortes de luz y que la serenata a la capital sí se llevaría a cabo. Ahora la alcaldía otra vez anuncia que sí realizará el festejo, cuya fecha está por definirse. Entonces se verá si las dos autoridades compaginan como lo hicieron el año pasado o si por el contrario la tensión se ratifica.
La Guardia Costera de los Estados Unidos entregará 2 buques para la Armada ecuatoriana. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas es parte del acuerdo de cooperación firmado con ese país para la lucha contra el narcotráfico en Ecuador. Paul Romero informa cuándo será oficialmente la entrega. 2 buques de Estados Unidos reforzarán las operaciones antidrogas de la Armada ecuatoriana. El pasado viernes se reunieron en Washington el comandante de la Marina, Miguel Córdoba, con la comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos, Linda Fagan, para coordinar el envío de los buques al Ecuador. Los documentos para la transferencia de los buques fueron firmados por los delegados del Departamento de Defensa de Estados Unidos y de Ecuador, con la participación del embajador Cristian Espinosa y representantes del Comando Sur. Estados Unidos y la Marina manejan bajo reserva las características de las embarcaciones que reforzarán la flota de buques ecuatorianos que detectan e interceptan lanchas con cocaína en la denominada Ruta del Pacífico. Los buques de la Guardia Costera de Estados Unidos son parte de los equipos que deben llegar al Ecuador para fortalecer la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Esto hace parte del memorándum de entendimiento firmado en 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso. En él se contemplaron 169 objetivos que se tienen que ejecutar hasta 2030 por $3.000 millones. Además de los buques, Estados Unidos entregará a las Fuerzas Armadas helicópteros, aviones, armamento, radares, equipos electrónicos y asistencia técnica. El 30% de esa cooperación llegará en 2025. Electricidad. El lío es generarla. La generación de Coca Codo Sinclair cayó a una tercera parte en 2 días. El caudal del río Coca se vuelve a reducir por la falta de lluvias en la Amazonía. Francisco Garcés tiene los datos y describe el estado de las principales hidroeléctricas del país. El caudal del río Coca volvió a caer. Después de una semana de lluvias, la sequía regresó al río. A las 10 de la mañana de este lunes, la hidroeléctrica más grande del país, Coca Codo Sinclair, solo podía generar 380 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. Es una caída sustancial porque el sábado esa central llegó a producir 1.000 megavatios y el domingo mantuvo su generación por encima de los 700 megavatios. Esa generación permitió reducir la duración de los apagones del fin de semana y mantener apagadas las hidroeléctricas del Paute. La primera consecuencia de la caída de la producción en Coca Codo Sinclair se vio este lunes en el complejo del Paute. Sus hidroeléctricas Molino y Sopladora fueron encendidas a las 9 de la mañana. Las 2 producían a esa hora más de 700 megavatios, funcionando al 50% de su capacidad. La generación en esas 2 hidroeléctricas permite en este momento mantener apagada Mazar, cuyo embalse es el primero del complejo y el más grande en el río Paute. Así se recupera de a poco. El SENACE aplica de esta manera la ley de los vasos comunicantes. Esta tarde prenderá Mazar para liberar agua y así llenar el embalse de Amalusa. Según el INAMI, durante esta semana no habrá lluvias significativas en los ríos Coca y Paute. Esto afectará a la generación en Coca Codo Sinclair, que solo se incrementa si llueve, pues no tiene embalse. En ese caso, se tienen que prender las hidroeléctricas del Paute y por ende afectar sus reservas de agua. El gobierno dio a conocer detalles del programa Jóvenes en Acción, con el que se busca emplear a 80.000 ecuatorianos de entre 18 y 29 años de edad durante 3 meses. Serán formados como embajadores contra el cambio climático y harán tareas de conservación vial. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas empleará a los primeros 4.500 beneficiarios de esta propuesta. Luisa María Heredia con el informe. Después de que con un video en redes sociales el presidente Daniel Noboa le ofreció trabajo a 80.000 jóvenes por 3 meses con una remuneración mensual de $400, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el ente empleador, presentó durante un evento en Guayaquil a los primeros 1.000 beneficiarios y detalló cómo funcionará Jóvenes en Acción, que es el programa en que se enmarca la iniciativa. Carlos Gamarra, representante de Conservación Vial, explicó que primero se formará a los jóvenes como embajadores contra el cambio climático.
climático. Esta semana realizarán la inducción con el material de literatura que recibirán el día de mañana vía correo electrónico y la próxima semana iniciaremos con la capacitación práctica. Superada esa etapa, se les asignarán las siguientes labores: corte de maleza en áreas verdes y caminos, recolección de basura en espacios públicos, recolección de escombros en cunetas y vías, cuidado de jardines urbanos. Esto implica la poda, riego y mantenimiento, limpieza del sistema de drenaje en carreteras, control de tráfico, inventario de puentes y señalización vial, conteo de baches en las vías, apoyo en levantamientos topográficos y soporte administrativo. Aunque no todas las actividades están directamente relacionadas con la reducción de los efectos del cambio climático, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, destacó que lo que se busca es unir dos problemas en un mismo programa para poder atenderlos. ¿Cuáles son los dos problemas? Primero, la falta de acceso a oportunidades de los jóvenes. Y otro problema, el cambio climático y la situación económica. Según precisó Luque, a escala nacional, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas empleará 4.500 jóvenes, lo que le significará al Estado $5.400.000. El costo total del programa es de 96 millones. Luego se sumará el Ministerio del Ambiente, que acogerá a otro grupo de jóvenes y añadirá tareas como reforestación. Estos 80.000 cupos para jóvenes de 18 a 29 años es para muchos un impulso. En el acto, tanto los primeros beneficiarios como las autoridades firmaron un compromiso por la protección del medio ambiente. La agrupación musical Las Damas de Oro fue seleccionada para representar a Ecuador en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en febrero próximo. Además, una lamentable noticia para el mundo de la actuación en Colombia. Falleció la actriz Sandra Reyes, reconocida en la telenovela Pedro el Escamoso. Las Damas de Oro, conformado por Katy Elisa, Lila Flores y Mayensi Rivera, fueron seleccionadas para representar a Ecuador en la competencia folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que se realizará en febrero de 2025. La agrupación, con 2 décadas de trayectoria, se ha caracterizado por hacer tributo a cantantes de la balada romántica e interpretar géneros como el pop, el folclore y la cumbia. La cantante italiana Laura Pausini tropezó y se cayó durante su presentación en un concierto en Milán, Italia, luciendo una larga túnica de colores con unas botas altas. Perdió el equilibrio, por lo que se resbaló de las escaleras del escenario. A pesar de ello, demostró su profesionalismo y continuó con el show. El video se convirtió en tendencia en redes sociales. Ella lanzó en octubre pasado su último álbum, Almas Paralelas. La actriz colombiana Sandra Reyes murió a los 49 años. Reconocida por su papel en la telenovela Pedro el Escamoso, padecía cáncer de mama. Comenzó su carrera en 1994 en la serie Clase Aparte y desde entonces participó en producciones colombianas como El Cartel de los Sapos, La Mujer del Presidente y recientemente en Rigo, la serie biográfica del ciclista Rigoberto Urán. Pero gracias a usted. El ballet clásico del Cascanueces se presentó en el Teatro Sánchez Aguilar. Un espectáculo con 40 artistas en escena que representan un cuento clásico de Navidad, como nos cuenta Estefanía Arias en el siguiente reportaje. Los soldados de plomo y el cascanueces cobran vida y junto a un hada de azúcar luchan contra el rey malvado de los ratones. Ballet, magia y fantasía mostró la obra El Cascanueces, el ballet de la Navidad, en el Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. Una obra basada en la versión del coreógrafo ruso George Balanchine, que se presentó por primera vez en Estados Unidos en 1954. Más de 40 artistas sobre el escenario, dirigidos por la bailarina Alice Arja, de Brasil, de la compañía Enavant. Un espectáculo clásico de diciembre con el que se da por inaugurada la temporada navideña. Washington, la primera dama Jill Biden presentó la decoración navideña de la Casa Blanca. De hecho, será la última temporada festiva para los Bidens en la Casa Presidencial en Washington y decidieron decorarla por todo lo alto con 165,000 luces y más de 28,000 adornos. Merly González con las imágenes.
Conocer la decoración navideña de la Casa Blanca se ha vuelto una tradición. Y este lunes, la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, abrió las puertas para revelarla. Es la última temporada de los Biden en la residencia presidencial y quisieron despedirse con una decoración llamada Tiempo de Paz y de Luz. 300 voluntarios trabajaron una semana para completar la decoración, que está compuesta por 83 árboles de Navidad, repartidos por los salones y pasillos. 165,000 luces los iluminan y fueron decorados con más de 28,000 adornos y casi 3 kilómetros de cinta. Las ramas del ejército tuvieron un homenaje con un árbol con estrellas doradas apiladas. Y en el comedor de Estado, los adornos fueron autorretratos hechos por estudiantes de todo el país. Hay un carrusel gigante, un carro con un oso de peluche de conductor y una versión miniatura de la Casa Blanca hecha con pan de jengibre. El mensaje de paz de los Biden también se reflejó en 2.200 palomas blancas elaboradas con distintos materiales y que fueron repartidas principalmente en el Salón Rojo. Se espera que unos 100,000 visitantes disfruten de la elaborada decoración navideña en la Casa Blanca. Quito, sin luz, pero de farra. Las fiestas de Quito son una buena oportunidad de descubrir sitios secretos y acogedores de la capital. Televistazo recorrió las nuevas cervecerías artesanales del centro histórico que mezclan la memoria con este caso, también sabores que vuelven desde la colonia. Más detalles con Carla Delgado. Del centro histórico de Quito, donde la historia y la contemporaneidad se entrelazan, un nuevo fenómeno emerge: las cervecerías artesanales. En calles empedradas del casco antiguo hay verdaderos refugios que destilan carácter y originalidad. Hasta en el interior del convento de San Francisco funciona una cervecería que sorprende a aquellos que llegan a la iglesia y el convento. Hay cervezas artesanales rojas, rubias, negras, entre 4 y 7 grados. La cervecería ya tiene 2 años. Su historia, sin embargo, es más antigua. Fue la primera en el país y data de 1566. El lugar guarda los vestigios de lo que fue aquella fábrica de cerveza para consumo de los religiosos. El consumo diario era de 2 jarras de cerveza para cada fraile. Uno en el almuerzo y uno para la cena. Funcionó hasta la década de los 70. Hace 2 años, gracias a un proyecto de... A media cuadra, en una de las casas más vistosas de la plaza de San Francisco, hay otra cervecería artesanal. Sinners Microcervecería. Tiene 12 años en Quito, pero al centro histórico llegó hace 1 año, justo con la apertura del metro y como una apuesta por la reactivación de la zona. Sus fabricantes utilizan ingredientes locales como la quinoa, el maíz y el cacao, que combinan con técnicas innovadoras. Nuestro menú de cervezas son diferentes. Hay cervezas que tienen adición de coco y jengibre. Ejemplo, tenemos una capuchino. Del histórico Teatro Variedades se abrió otra cervecería. Funciona frente a la Plaza del Teatro, en una casa colonial cuya fachada se conserva intacta. Adentro todo hace pensar en un pub inglés, donde dialogan elementos art deco, murales y objetos deportivos. Andes Brewing produce 6.500 litros de cerveza artesanal mensualmente. Ofrecen más de 10 variedades de cerveza. En rubias tengo una Belgian Triple con plátano maduro endulzada con panela. También tengo una IPA, igual es rubia, tiene 7 grados de alcohol con notas de mango verde. En roja tenemos una Red Ale con malta de caramelo y frutos rojos. Bandidos Brewing es otra cervecería que se encuentra en el tradicional barrio La Tola. Fue la primera que apostó por el casco colonial
tiene más de una década. Y al igual que las otras, decidieron conservar la infraestructura antigua. En el interior incluso sigue intacta esta pequeña capilla. Esta es una microcervecería al estilo estadounidense. Fabrican lotes pequeños de cervezas únicas y a veces exóticas dependiendo de la fruta de la temporada. Las cervecerías artesanales son los puntos nuevos de encuentro cultural en la capital. Música en vivo, exposiciones de arte local, espacios arquitectónicos creativos dignos de la zona más histórica de la capital. Así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Mañana en contacto directo estará Pavel Muñoz, alcalde de Quito, para analizar la realidad de una ciudad que tras sus 490 años de fundación no parece tener un proyecto. Además, Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social, para hablar de la bancarización de los bonos y el Día de las Personas con Discapacidad. Los esperamos con más información, amigos, en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana y, por supuesto, en ecuavisa.com. Buenas noches.